Bienvenidos a CEO Forum, un espacio de Business Night LATAM. El tema de hoy es innovación en la gobernanza. ¿Cómo es que los directorios pueden usar, aprovechar las nuevas tecnologías para la mejor toma de decisiones y asegurar la eficiencia operativa? En el día de hoy nos acompañan Emilio Rodríguez Larraín, quien es director en diversas empresas de bastante relevancia, tiene bastante experiencia. Nos acompaña también María del Pilar Palacios, directora de Alta Engineering y Alta Consulting Group, y ha ocupado cargos gerenciales en distintas empresas de reconocido nivel. Y Marco Antonio Saldívar, director independiente de Compañía de Minas Buenaventura, Grupo del Comercio, Tecavi y Core Capital, ¿no? Y además él ha sido presidente y directorio de la Bolsa de Valores de Lima, ¿no? Y socio de EY. Siempre nos planteamos el tema desde hace ya más de una década de cómo, desde el punto de vista de un directorio que tiene que tomar decisiones colegiadas en conjunto, puede aprovechar las nuevas tecnologías para hacer una transformación en la empresa, ¿no? Ya sea para cumplir mejor los objetivos empresariales, para servir mejor al cliente, para eficiencia operativa y para, digamos, atenuar riesgos, ¿no? El cambio, ¿no? Pero pocas veces nos ponemos a pensar, oye, ¿y cómo el directorio como conjunto o como equipo puede aprovechar estas nuevas tecnologías para tomar mejor las decisiones y para trabajar mejor como un equipo? ¿No? Porque hay que analizar data y hay que prepararse para el directorio en sí, ¿no? Entonces, esta noche vamos a abordar esos temas. La primera pregunta sobre la mesa es, ¿cuál consideras que es el enfoque a adoptar por un directorio para poder aprovechar estas tecnologías emergentes, ¿no? De cara pues a las labores de monitoreo, compliance y gestión de riesgos, ¿no? Pilar, ¿qué nos puedes decir? Ujú. Bueno, sobre ese tema vemos que en los últimos años, sobre todo, la pandemia ha acelerado la transformación digital y la adopción de nuevas tecnologías. Desde el punto de vista directorio, si revisamos las responsabilidades principales que tiene, vemos que el mayor uso de esas tecnologías se viene dando por el lado de seguridad, ciberseguridad, por el lado de compliance, ¿no? Que definitivamente van en línea con la responsabilidad del monitoreo, de la responsabilidad fiduciaria de los directorios. Pero existe la otra responsabilidad que es la de creación de valor, de la mirada estratégica. Y ahí es donde justamente se dan las principales oportunidades, por ejemplo, con la inteligencia artificial generativa, para poder mejorar, digamos, el tema de los datos, la información de los clientes y poder, sobre todo, generar ventajas competitivas que permitan crear un desarrollo económico sostenible para el negocio. Creo que por ese lado es donde justamente existen grandes oportunidades para optimizar procesos, para generar más ventas y para diferenciarse de la competencia. Marco Antonio, no, Pilar nos ha hablado de temas relacionados a riesgos y transformación en la empresa usando tecnología, ¿no? En tu experiencia, ¿cuál debe ser la visión del directorio? Un tema importante que dijo Pilar es que el directorio, como órgano colegiado y es el que tiene la responsabilidad mayor de la empresa, es quien guía, ¿no? Porque es el que pone la música. La gerencia y el resto va a hacer lo que el directorio le diga, o sea, lo que tú pones en sus KPIs, donde ellos sienten que nos pasa en toda organización, que el jefe o el líder le interesa más ABC, yo voy a seguir ABC. Yo no voy a tener una agenda separada. Y ahí es importante la agenda del directorio y los cambios en la agenda que han venido en los últimos años. El directorio ha pasado de ser un órgano básicamente supervisor y mirar cómo están yendo las actividades y poner un check y decir si eso está yendo bien, que probablemente esté también en su deber de acuerdo a la ley de sociedades, a un órgano que no solo tiene que tener esas actividades, sino también que es responsable frente a los accionistas y más importante, frente a inversionistas y los stakeholders. O sea, los grupos de interés van a mirar que quién toma las decisiones. De esta compañía le va bien y mal, y los primeros que salen en la lista de responsables son los directores. Y ahí los directores, como todos estamos de alguna manera exponiendo el prestigio o cualquier interés que nosotros tengamos. Entonces, lo que
ha habido es un cambio de agenda. El cambio de agenda es decir, oye, ya no voy a supervisar solo las operaciones, eso no puedo dejarlo. Tengo, como dijo Pilar, una serie de actividades de cumplimiento. Empezaron que lavado de activos, que después tributario, que después hoy ley de datos, que después ambientales, y una serie de temas en donde ¿quién no va a ser el responsable de que todo esto funcione? Pues el directorio. Y si el directorio le pone más o menos énfasis, la gerencia le va a poner más o menos énfasis. Y de ahí viene hoy la transformación. ¿Hacia dónde vamos a ir? Es un mundo súper cambiante. La pandemia nos ha enseñado que nada es eterno. Y eso también está en la agenda del director. Entonces la agenda se te ha empezado a llenar y tienes el mismo tiempo, tienes la misma capacidad, el número de directores y todo. Entonces, el cambio más importante es ordenar la agenda. Es decir, Nuevos frentes. sí, es cómo vamos a manejar todo esto, todo este equilibrio. De antes teníamos 3 bolas dando vueltas, ahora tenemos 5. Y cómo tenemos que manejarlo, cómo tenemos que organizarnos. Porque o liderar una transformación de todo tipo hacia la empresa utilizando la transformación digital que tenemos que llegar, podemos utilizar inteligencia artificial y una serie de otras herramientas, pero también tenemos que empezar a cambiar nosotros mismos, porque si no, no vamos a poder cumplir. No es un tema de decir, oye, éramos 5 directores y ahora la agenda ha cambiado, vamos a hacer 12, pues. Y con eso solucionamos el problema. No, probablemente tengas que hacerlo con los mismos 5, de repente 7, si es que quieres tener nuevos perfiles, pero mucho más. Y ahí sí, el cambio más importante es qué pones en la agenda y cómo priorizas. Y esa es una labor muy importante de una persona que vive en solitario, le ha pasado acá a Emilio, ser presidente del directorio. Porque el presidente es el primero entre los pares, no es el jefe de todos. Sí. O sea, de acuerdo a la ley, todos los directores son iguales, pero es lo más importante, es el primus inter pares. O Entre sea, comillas, la bisagra con el gerente general, el CEO. así es. Entonces, empieza la responsabilidad de ser qué temas vamos a tratar, qué temas no vamos a tratar, qué temas lo vamos a pasar a los comités y cuántas reuniones tenemos que tener al año, y cuánto deben durar. O sea, esa labor es muy importante y la verdad, en muchas compañías se ha empezado a trabajar y otro actor que ha aparecido con mucha importancia es el secretario del directorio, el secretario corporativo del directorio, que es el que va a ayudar al presidente en poder cumplir toda esa agenda y todo eso que establecimos como prioridad para poder transformar y liderar y buscarle sostenibilidad a las compañías. Son un trabajo de los principales 2 personas que van a hacer que ese directorio, que puede tener muchas personas muy reputadas ahí sentadas, pero que tiene que funcionar como equipo. Nos pasa a los que somos aficionados a cualquier deporte, incluyendo el fútbol, ¿no? Contratar jugadores. Es cómo juegue, ¿no? Hay muchos ejemplos más de equipos que con buenos jugadores no han hecho una buena campaña. No es solo tener las personas, sino poder utilizarlas que trabajen bien. Entonces, el trabajo importante aquí creo que es del presidente y de la función de secretaría corporativa. Y aquí no voy más allá porque creo que tenemos mucho para conversar. No, claro, no, aquí Marco Antonio nos trata bien, son dos ejemplos interesantes, que es el de este juego que me acuerdo cuando era niño de las naranjas, ¿no? Que con 2, con 3, con 4, o sea, en la agenda pones más, van entrando más temas, hasta que de repente una se te cae y se te caen todas, ¿no? Y por otro lado, que el tiempo es finito, y con ese tiempo finito toca organizarlo mejor, ¿no? Tú cuando has estado a cargo de una presidencia, Emilio, ¿qué no puedes decir cómo has podido de manejar eso de cara también a nuevas herramientas, ¿no? Claro. Bueno, muy buenas noches a todos. Un gusto compartir acá el set con ustedes. Lo primero que tiene que hacer un directorio es entender dónde está la empresa, en qué situación está la empresa. Si el rubro donde se encuentra está en expansión, está en contracción, porque mucha gente quiere, sobre todo los stakeholders y los accionistas están buscando algo y tú como capitán del barco, con el equipo, tienes que ver dónde estás navegando, ¿no? Entonces, a mí lo que me gusta es tener unas dinámicas, contratar un facilitador y hacer un planeamiento estratégico, punto de partida, para que todos los directores conozcan en qué estadio se encuentra la empresa, porque los directores cambian, entran nuevos, Sí. pueden estar
más familiarizados con el rubro. Y para tener una ruta clara. Exactamente. Entonces, lo peor que puede pasar es que hayan, de los 7 directores, hay 3 que están yendo para la izquierda y los otros 4 para otro A lado. veces viene uno con una brillantez y te lleva para otro lado también, ¿no? Por supuesto, sobre todo si estás en empresas de transformación, ¿no? Cuando el horizonte no es claro. Entonces sí, como presidente te toca una responsabilidad mayor, pero tienes que compartirla. No es que tú te vuelves individualista y decidas ir para un lado o para el otro, ¿no? Entonces ahí es donde tienes que involucrar a tus pares y sobre todo a la gerencia. Porque si tienes un gerente que se cree que es la persona más apta porque conoce, viene de la industria, tiene un montón de años, ahí empiezas a chocar. Entonces tampoco se trata de estar, que el directorio esté en contra de la gerencia. Al contrario, tú tienes que ayudarlo, tienes que supervisar, pero al mismo tiempo tienes que darle las herramientas para que mejore. Y al mismo tiempo lo tienes que evaluar, ¿no? La evaluación hacia los directores hacia los gerentes es recontra importante, ¿no? Yo creo que con lo que ha dicho María Pilar, es muy importante tener claro cuál es la visión del directorio, ¿no? No, y además, en línea de lo que has dicho, el cargo de CEO dentro de la estructura jerárquica de toda la empresa, del organigrama, es definitivamente es el cargo más poderoso, generalmente hay egos altos, una persona con muchos talentos, pero suele ser el cargo más solitario, ¿no? Porque no tienes un jefe directo, no tienes pares, tienes que tomar muchas decisiones tú solo, ¿no? Con tu cabeza y tus manos, ¿no? Eh, y bueno, pues ahí está, ¿no? Ahí está el director, o sea, como una bisagra, ¿no? Eh, en ese sentido, Pilar, eh, ¿qué tanto crees que puede ser la tecnología, ¿no? Para, digamos, tener información mucho más rápido sobre todo lo que está pasando dentro de la empresa, ¿no? De microdecisiones que a veces son importantes o relevantes como para elevarlas, ¿no? A veces, ¿no? Claro, mire, esto es un proceso, como menciona también Marco Antonio, que cada vez ya los directorios no solamente tienen dos, tres temas, sino la agenda ahora exige a los directorios poder tener una información de muchas fuentes, lo cual requiere justamente, si uno maneja eso con la tecnología previa, no va a alcanzar el tiempo para poder lograr tener toda esa información. Minuto a minuto se genera nueva información. Entonces, la tecnología lo que puede permitir desde ese punto de vista es justamente poder sintetizar esa información, ¿no? Existen plataformas que pueden ayudar justamente a los directorios a asistirlos en ese tema, ¿no? Pero eso es una parte, los va a asistir, pero finalmente la toma de decisiones va a seguir estando en manos de los directores. ¿Qué es importante en este punto? Considero que es muy importante algo que en esta nueva era digital es importante también que los directores se capaciten y se habla de lo que se llama technological literacy. Ya no solamente se habla de saber leer y escribir, sino de conocer un poco cuáles son esas tecnologías, y por eso es importante también el aprendizaje continuo también de los directorios y la evaluación permanente para poder justamente conocer qué cosa hay y ver qué cosas se adaptan mejor a los directorios. Entonces es importante, considero para las empresas, poder conocer esta información y poder, en base a la visión que tiene el negocio estratégica de largo plazo, ver dónde son los puntos en los cuales la tecnología podría ayudar sobre todo a crear ventajas competitivas, porque esas son las que van a ayudar a diferenciarse del resto, a liderar y a poder brindarle a las empresas, a los stakeholders, un crecimiento sostenible. Claro, tú has mencionado algo bastante relevante que tiene que ver con información, ¿no? O sea, vivimos una época quizás de exceso de información, ¿no? La información que se produce. Yo alguna vez leí que la información que, digamos, que sale en un periódico como New York Times, ¿no? Es la información que en la Edad Media un hombre podía aprender en toda su vida, por ejemplo, ¿no? ¿Me entiendes? Em, y bueno, andamos siempre ajustados de tiempo. Siempre hay, digamos, una etapa previa antes del directorio para llegar preparado, tiene que mandar información y esa información tiene que llegar a tiempo y tiene que llegar no en exceso, ¿no? Ha pasado también que a veces a uno le llega esto no tan a tiempo o te puede llegar más o menos a tiempo, pero tú necesitas qué cosa, necesitas ver causalidades, ver correlaciones, tratar de analizar, si se da el caso, causas raíces, ver tendencias. Y a veces pues te llega pues eh, un archivo pues con decenas de láminas de PowerPoints, ¿no? Y con información a veces ininteligible.
y tienes que estar ahí con lupa, ¿no? ¿Cuál es el rol del director ahí, ¿no? Como para sugerir, ¿no? Ir bisagra con el CEO, ¿no? O con el resto de colegas del directorio, para que sea información más concisa y sobre todo que facilite una buena lectura, ¿no? De cara sobre todo pues, a tecnologías y herramientas, Emilio. Claro, definitivamente me ha pasado. En uno de los primeros directorios que tuve, me pasaban 130 diapositivas. Era imposible. Entre que el formato era letritas, casi que hacían copy-paste, era una locura llegar, ¿no? Y según los estatutos de la compañía, te tenían que llegar 3 días antes y muchas veces llegaba uno o dos. Entonces, simplemente uno como director lleva a la sesión de directorio al día más importante. Te lo decía difícil, Leo. Te la hacía difícil y la verdad que a veces son tantos los directores que no, tú quieres hacer la pregunta indicada y no tienes, porque no hay mucho espacio, justamente por la agenda. Entonces, simplemente ya te pasaron toda la información y date por servido, deberías de saberlo todo, ¿no? Entonces, esa dinámica yo sí, y cuando entré como presidente en uno de los directorios, la cambié drásticamente, en el sentido de que cuál es el foco, dónde debe estar las IES en las discusiones, ¿no? Entonces, informes muy breves, no más de 10, y dependiendo de la compañía, dependiendo de los KPIs que tú vas a medir, pero entre todos los directores hacer en esa dinámica previa, ver dónde tienes que ir. Y es más, justo le estábamos conversando acerca de en Amazon, ¿no? Jeff Bezos lo que dice es, él no usa PowerPoint. Él lo que hace es en un documento de Word máximo 5 caras, Un memo le llaman, ¿no? no un memo, te da en forma de narrativa para que los directores se junten, tengan ese memo y media hora antes de los directorios le da para que lo lean. ¿Por qué? Porque uno está ocupado y si no lee, pues no aporta, ¿no? Entonces, y si tú no puedes contar bien en un memo de 5 páginas la problemática de cómo está la compañía, eres un mal CEO, ¿no? Y los informes no están bien llevados. Entonces yo sí creo que no solamente es el tipo de formato que tú tienes que identificar que necesitas que te reporten, sino cómo es que te lo hacen llegar, ¿no? Definitivamente PowerPoint puede ser muy, muy bueno, pero te pueden dar parte de la información y al final no sabes qué cosa está pasando con la compañía abajo. Te pueden dar un número, pero la compañía se puede estar incendiando. Entonces tienes que ver qué es lo que tú realmente estás solicitando como información para poder hacerle seguimiento a la gerencia, ¿no? Claro, para poder hacer las preguntas correctas, digamos, ¿no? También, ¿no? Sí. Marco Antonio, en esa línea, ¿tú cómo has visto la evolución en cuanto a las carpetas de directorio o, digamos, la calidad de la información, ¿no? Porque tú eres miembro de varios directorios, ¿no? Y tienes bastante experiencia al respecto y esto ha evolucionado, ¿no? Sí, mira, la pandemia ayudó, ¿ya? Porque antes de la pandemia te solían llegar esos paquetes que Sí, llegaban por correo, mensajero y eran los ladrillos para que tú empezaras a revisar. El tema está de protección legal. sí. ¿Sí? O sea, al final el directorio, oye, a mí no me informaron. No, ahí está, pues Evidente, Claro. ¿no? en la parte de abajo, en las 400 letras Bien, que dice Emilio, ahí está. Y ha habido casos de litigios, en Chile, hubo casos de la Polar y todo, donde la información al final estaba. Claro, estaba dentro de un Mm, paquete, y sí, dentro de un PowerPoint, sí, y un y asterisco, a la izquierda y a la derecha, y que esas 25 láminas se habían presentado en 3 minutos, ¿no? Entonces, pero ahí está. Entonces, tú tenías que haberlo leído. Donde he tenido, la verdad, mejores experiencias es justamente un esquema comprensible y fácil, un esquema de semáforos. Pero para eso hay que trabajar bastante antes, un poco lo que decía Emilio, oye, ¿qué es lo importante en este negocio? Había un caso que siempre lo presentan en algunas escuelas de negocio, el director dice, cuando llegas y usualmente te dan ese paquete y uno dice, oye, pero yo no voy a leer todo este paquete, resúmeme esto en 2 páginas. Oye, pero vamos a resumir pues 100 páginas en 2 páginas. Decía, mira, si tú no puedes resumir tu negocio y lo principal que está pasando en 2 páginas,
tú no sabes qué cosa puede pasar en tu negocio. Eso es un riesgo, ¿no? Porque, Es verdad. ¿y qué es? Un semáforo. O sea, nosotros tenemos ciertos KPIs, algunos más importantes que otros. Entonces dijimos, la primera página, los KPIs importantes. ¿Y cómo están yendo? Y ahí tienen los rojos, los amarillos y los verdes. Los verdes para que te aplaudan, los amarillos para ver y los rojos porque hay que tomar acción. Y con una explicación breve. Ni siquiera tienes una explicación porque es como en tu auto empiezas a ver el tablero de mando. Y después vienen ya los detalles. Entonces, si a ti te interesa, oye, ¿por qué esto está El rojo? sustento. Vas al sustento. Y después del sustento puedes tener anexos. Ahora, si es electrónico, la información es mucho más fácil de acceder, porque tienes clics que te llevan y te abren la información que tú quieras sin necesidad de andar pasando 20.000 páginas y dónde estará, ¿no? Entonces, es mucho más fácil de poder armar el tema. Entonces, yo tengo mucho éxito de diferentes maneras, ¿ah? Hechos en un pie, hechos en un esquema de ejes, en uno donde pones qué cosa en este mes o en el periodo que estás analizando está en verde, está en rojo, está en amarillo. ¿Qué te puede? De los operativos, de los estratégicos, pero no más de 3 páginas. Con eso ya tú, lo que fijaste en la reunión es la cancha. O sea, no vamos a salir porque ya vemos, o sea, de entrada ya no hay la ansiedad de decir, oye, ¿cuál fue el resultado? Acá está. Ya después discutimos las cosas que quieres poner. Yo creo que eso me ayudó a mí muchísimo para primero ir preparado porque no vas a poner un poco que a veces pasaba, eh, si la agenda y las cosas las hace el gerente, va a poner las cosas que el gerente quiere que tú veas y no va a poner las cosas que tú Que no de quieres repente ver. no quiere que le preguntes. Así es, ¿no? Es como, encuentras en la noche un tipo debajo de un poste buscando las llaves de su auto. Y dice, ¿qué está buscando? Las llaves del auto. Ay, no las encuentras, no. ¿Y se te cayeron acá? No, se me cayeron allá. ¿Y por qué buscas acá? Es que acá está la luz. Claro. O sea, el gerente, si tú dejas que la agenda y todo sea manejada a nivel gerente y te ponga un montón de cosas, el foco te lo van a poner en otro lado y no en lo que tú realmente como grupo quieres ver. Entonces, lo primero es establecer qué queremos ver. Déjame leer un poco, o sea, nos reunimos antes, nos gastamos un montón de tiempo, puede ser un montón de tiempo, pero nos va a ahorrar un montón para los 3 años siguientes. O sea, estos son las cosas que se van a ver siempre, todo directorio, porque esto es lo básico, esto es nuestro tablero de mando. Después haces un plan a 3 años y dices, bueno, voy a ver recursos humanos que están o menos importantes, lo voy a ver una vez al año, el otro Claro, una vez al año, y armas en la época que yo veía éramos un Excel, ¿no? Para que te permitía, es un Gantt para decir, oye, esto lo vamos a tratar con cada cierto Tema. tiempo. Y nada, para saber que siempre va a haber una agenda además ordenada, que no ocupe mucho tiempo y con cierto tema, cierto orden. ¿Por qué? Porque nos pasaba mucho, y yo he estado cuando empezaban los directorios, que tú tienes unos temas que siempre tienes que ver en el directorio porque tienes obligaciones legales y te dice la ley los resultados, las cosas, bla, bla, bla. Y los temas nuevos van desde el punto 8, 9, 10, 11. Pero siempre los primeros temas te va ganando. Entonces te consume mucho Ahora, y eso te pasa. Entonces, cuando pasan los importantes, los que son únicos de esa reunión, ya se acabó. Oye, ya tenés que correr. Entonces, ese, cuando yo tenía y tuve que presidir, decía, no, 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 vamos a hacerlo al revés. Vamos a empezar por los temas especiales y después vemos los temas que ya conocemos. Y si los estados financieros ya se lo enviaron por anticipados, ¿hay una pregunta o no hay una pregunta? No los vamos a volver a exponer porque son cosas que son. Alguna vez me dijeron, un buen profesor chileno, Alfredo Enriones, que enseñaba en conoce de directorio, cuando el directorio tú te lo conoces exactamente como una misa, donde sabes qué empieza y cuál va a ser la secuencia, ya estás en un problema, ¿no? Porque si todos los directorios van a ser exactamente como la misa del domingo, sabes que no se van a tratar los temas con la importancia que se tiene. Pero están algunos directorios, por ejemplo, que hay mucho énfasis en repetir los estados financieros y todo, pero por ahí un director dice, oye, un ratito, eso ya todos lo hemos revisado por si acaso, ¿no? O sea, si no hay ninguna novedad en eso, ya todos lo han revisado, alguno tiene una pregunta, no, entonces pasemos
a lo más importante. Y va muy en la línea con lo que decía al inicio Emilio del planeamiento estratégico, porque en ese planeamiento se habrán definido pues la misión, la visión, los valores, etcétera, pero sobre todo también los objetivos estratégicos, lineamientos e iniciativas. Y eso no se puede dejar de tocar, ¿no? Y los objetivos estarán alineados a los KPIs, ¿no? Que comentas. Y iniciativas son cosas que vendrán en el año 1, en el año 2, y etcétera. Pues, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto, Emilio? Sí, justo lo quería comentar, aparte de la agenda, de cómo lo puedes ir modificando, em, que tiene un orden, es algo muy importante, o al menos a mí me gustaba empezar, era por los pendientes del director anterior Claro, y lo que le has dejado a la pero gerencia está para en el que, acta, sí. exacto, con Sí, los sí, sí, acuerdos sí, del sí, acta sí, anterior, sí. ¿no? Porque muchas veces pasaba, pues, que se tocaban puntos muy importantes y la gerencia no los llevaba, entonces ahí había como que un jalón de orejas, por decirlo así, ¿no? Porque sí, definitivamente, bueno, si en el caso que estés el presidente del directorio, le haces un seguimiento de un mes al otro, pero como director, tal vez estás más alejado de ese contacto, pero hacer esas preguntas que a veces son sencillas, pero son las más complicadas para los gerentes. No tener miedo a preguntar. Creo que eso es algo que a veces uno se olvida, piensa de que y tienes que haberlo leído todo y si preguntas eso vas a quedar mal, pero no, al contrario, si el gerente no te puede contestar una pregunta sencilla, nuevamente puede pasar a tener problemas. Puedes tener dashboards, todas esas cosas, indicadores, pero a veces ni el gerente sabe, porque acuérdate que el gerente de grandes empresas junta información que le Tiene, pasa en otras tiene áreas, equipo, sí, sí, sí. ¿no? Y si no hay un experto en el tema y hay un grupo, hay que preguntar sobre, sobre cosas bien específicas. Hay que hacerle el doble clic a algunas cosas. Claro, porque eso te da una línea de conexión entre una sesión y otra, pues digamos, ¿no? 100%, 100%. Sí. Ahora, hablando también de lo que vino con la virtualidad y todo lo demás y las nuevas herramientas, eh, claro, antes de la pandemia no era tan común tener reuniones a distancia, ¿no? En los directorios, ¿no? No había otra hace 4 años los directorios ya empezaron a hacerse virtualmente, ¿no? Y como los comités de gerencia en las empresas. Y eso es, por supuesto, que una facilidad, es una gran facilidad eh, para gente que en ese momento no esté, ¿no? Entonces, se puede dar el caso que uno tiene ya un cronograma aprobado de las decisiones de directorio para todo el año, pero a uno le sale pues un viaje o X cosas y uno no va a poder. Y dice, oye, por si acaso yo voy a estar en viaje y si me voy a conectar, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa? Si es un directorio, por ejemplo, de 8 miembros y hay dos que están conectados de manera remota, a veces es difícil hacerle seguimiento a esas conversaciones de a dos, ¿no? Cosas que te sacan el contexto, digamos, ¿no? O sea, que a distancia es difícil seguir, ¿no? Eh, ¿Cómo crees que se puede manejar eso de mejor manera, Marco Antonio? Se habla inclusive de inclusión virtual, ¿no? Digamos, ¿no? Que Mm. la gente que está afuera y que no está en ese momento en la mesa presencialmente, si no es remoto, no quede pues como convidados de piedra, ¿no? Sí, efectivamente, César. Mira, a mí me ha pasado, yo estuve antes y después y durante la pandemia en un consejo consultivo de una consultora chilena. Yo era el único fuera de Claro, Chile claro. porque tenía alguna operación en Perú y me pidieron y el resto eran chilenos. Y yo estaba conectado por Zoom y el resto estaba en una mesa y hablaban. Y yo la verdad es que me sentía como espectador privilegiado, Mm, porque para hablar o decir algo tenía que gritar, Ujú. mm, ¿no? mm. Y no es pues muy, Y no muy, escuchaba sus muy, chistes tampoco, ¿no? Sí, profesional. Sí, claro, porque las conversaciones tampoco tú veías quién lo decía. Cuando todos están en virtual, tú sabes quién habla, sí, sí, sí. pero cuando estás tú afuera y una pantalla con todo el grupo, tú no sabes quién es el que está diciendo, si es que no ubicas perfectamente y Sí, yo no sí. tengo una buena audición, en la voz de alguien. Ujú. Entonces es más complicado eh, manejar esos escenarios. O sea, lo que tratamos y en los directorios que tengo es que sean principalmente presenciales.
Ya. Pero siempre va a haber alguien Se te cruza con algo. que no pueda, alguna facilidad, antes el que no podía ir, pues mala suerte, no vas. Antes Ahora daba se trata, poder. ahora, Claro, ya no tanto. Pero ahora se trata no. de que participes de todas maneras, ¿no? Mm, Entonces te dicen, oye, conéctate. Y las mejores experiencias que yo he visto es cuando ha habido eh, un, bueno, no sé si llamarlo facilitador, pero es esta función que yo tocaba al principio del secretario del directorio, que es el encargado del Ujú. funcionamiento. O sea, porque hay plataformas que te permiten ver quiénes están mientras tú expones y hablas y son más amigables, otras que no, o no son más mm, seguras que otras, pero otras que no permiten ver quiénes están conectados y si están conectados o no están conectados, porque también con problemas se pueden desconectar. Y a mí me ha pasado a alguien estar hablando, me dado 25 de acordarse que había alguien ahí y decir, ¿estás ahí? De repente, y de repente estaba apagado su micrófono, porque también se apagan los micrófonos para que no se escuche mm. todo el ruido, y no le prendí, entonces tú decías, no está. Y Y sí. claro, entonces, lo mejor que he visto es que hay una persona, o sea, el secretario, preocupado por los que están conectados, ¿verdad? Y hacerle notar al presidente, fulano quiere Claro. tocar un tema. O sea, hay como decir un representante en la mesa de esos que están Alguien que allá está velando conectados, por los alguien que ausentes, está ¿no? velando, que no es parte del Mm, directorio, no es ningún director, que está con la pantalla, Macheco, participando como si bien presencialmente, pero está dentro de como si fuera un externo, viendo todo mm, lo que pasa y decirle, no se ve tal cosa, o fulano quiere intervenir, o fulano tiene tal cosa, o ha puesto algo en el chat, mm, ¿no? Pero si no tienes esos, la verdad es que son como una reunión con unos espectadores, la verdad, porque las fallas técnicas son muy frecuentes. Podemos estar hablando, de repente alguien apretó y ahora nosotros estamos hablando y los de afuera no mm, escuchan y nos van a decir algo y nosotros tampoco escuchamos y seguimos la reunión y avanzamos todo hasta mm, que alguien manda por WhatsApp, oye, ¿dónde están? O mm, ahora, que tengo algunos directorios, se nos va la señal, no de la persona que está desconectada, por alguna razón se nos va la señal de los que estábamos acá. Entonces la persona quedó simplemente, pues, no sabía si la falla es de mi equipo y tengo que salir y volverme a conectar todo, es lo primero que tú piensas, que el que falló fue tu equipo, porque dices, "No, oye, no puede fallar pues el de la empresa, ¿no? Y la verdad es que lo que estaba fallando era el sistema de la empresa y los que nos estábamos desconectando éramos nosotros. Y la persona pues decía, no, no voy a volver a conectar mm, y todo. Y así el tema un poco más difícil. Pero si no tienes a alguien así que lamentablemente te tenga que estar, sea una bisagra entre los que están conectados y los que están acá, es muy difícil. Ahora, sí es cierto que estos temas ayudan muchísimo, por ejemplo, cuando tenemos algunas cosas muy urgentes que tomar una decisión, porque algunos temas legales, por ejemplo, te obligan a que, por ejemplo, tienes un hecho de importancia reservado, pero tiene que ser aprobado por el directorio. Bueno, tenemos directorio dentro de un mes. No, pues, pero el hecho tiene que ser mandado pasado mañana, entonces tenemos que reunirnos. No, pero la mitad de los directores no están en el país. ¿Cómo hacemos? mm, Conectamos por un Zoom si es que se necesita, porque también tú puedes decir, oye, explicar todas esas cosas, si alguien tiene, por favor, o, pero te permite que tú tengas estas reuniones mm, básicamente informativas. Pues no, 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 para las mm. reuniones de discusión, la verdad es que yo he visto que es muy difícil Claro, puede ser un hecho de importancia, de repente hay una nota de prensa relevante que ha salido y que tiene que ser. ese día de la empresa, del sector o lo que sea, ¿no? Pilar, tú hablabas hace un momento de habilidades digitales, ¿no? De destrezas que uno tiene que ir viendo, ¿no? Eso, ¿qué tanto nos puede servir para evitar estos inconvenientes, ¿no? Que puede ser un tema medio, de repente, trivial, pero es relevante, ¿no? Porque si eres digamos, ausente, ¿no? Entre comillas, por más que estés conectado, no puedes entender ni ayudar a la toma de decisiones, ¿no? Claro, pero también hay que tomar en consideración que, por ejemplo,
la parte de la virtualidad lo que permite y facilita sobre todo es estas tomas de decisiones rápidas. Entonces, los directores en general, yo creo que sí están muy conscientes de la importancia de desarrollar las habilidades digitales justamente para aprovechar las tecnologías. Y no solamente es un tema, digamos, del mismo directorio que busca capacitarlos, sino también los mismos directores y las diferentes tecnologías que se ponen a disposición para que ellos puedan aprovecharlas, ¿no? El punto es justamente de algunos directorios ya a nivel internacional están comenzando a crear comités de tecnología justamente que son los que están mirando hacia afuera, ¿no? Viendo esta, digamos, visión de hacia dónde debería ir la organización, para justamente ver qué, digamos, nuevas tecnologías se están desarrollando y cuáles podrían proponerse al directorio que podrían facilitar, digamos, conocimiento primero y luego poder desarrollarlas dentro de la organización, sobre todo. Entonces creo que es fundamental, ¿no? Porque eso va a ayudar, como mencionaba Marco Antonio, ¿no? De repente un director simplemente tenía que de repente prender su micrófono y cómo poder manejarlo. Pero no conocer algún manejo de la tecnología puede aislarlo de los demás, ¿no? Entonces yo creo que ahí poco a poco eso se está terminando ya de cerrar y más bien enfocarse en cómo se puede aprovechar las tecnologías para poder tomar mejores decisiones. Una experiencia que yo tuve cuando estuve en un reino internacional es que ellos tenían una cámara muy interesante. Teníamos personas que estaban en China, en sudoeste asiático, en la India, y había uno que estaba también en Vietnam, en diferentes partes, en diferentes zonas horarias, pero era como un directorio que al centro había una cámara que era 360. Y cuando una persona, por ejemplo, hablaba, ¿no? La cámara automáticamente. Entonces, ese tipo de cosas también pueden ayudar, ¿no? Pero claro, un poco habría que evaluar en la empresa. Pero sí coincido con José Antonio en que los directorios virtuales pierden probablemente este small talk, ¿no? De, por ejemplo, discutir o ver o poder ver qué temas se podrían manejar en ese momento en el directorio. Pero sí creo que es importante que los directores tomen conciencia de la importancia de conocer, no ser tan tímidos en ver qué cosa está, explorar para ver todas las posibilidades que abren las tecnologías digitales en esta nueva era. En tu experiencia, ¿has podido ver digamos, alguna herramienta o alguna buena práctica, digamos, para evitar, digamos, estos aislamientos virtuales? De hecho, invertir en buenos equipos de audio fue lo primero. Porque justamente como mencionaba Marco Antonio, a veces tú piensas que estás bien, pero tu internet no era bueno, el audio no era bueno, y es más, el micrófono tampoco. Entonces eso genera, pues, para los que están en el Zoom al otro lado de la computadora, una incomodidad de poder seguir las sesiones. Lo que yo he visto es que estas cámaras son muy buenas, sobre todo para redactar actas. Hoy en día el mismo software te puede redactar el acta. Entonces eso ayuda muchísimo para el secretario. Identifica a las personas que están hablando, pues, y eso es la tecnología, ¿no? Justamente. Entonces, puedes tener las actas mucho más rápido, puedes grabar la misma sesión, porque a veces, dependiendo la discusión que se tiene, hay directores que quieren precisiones o comentarios y que mejor de grabarla y después tienes, el secretario de acta puede verificar que efectivamente se tomó bien el acta, ¿no? Y tienes el video guardado bajo llave en caso pues se requiera volver a escucharlo. Esa es la ventaja de la tecnología. Y antes era simplemente en el momento la importancia del secretario, por eso los estatutos tienen. este, no todas las empresas dentro de la estructura, la importancia, se le ve la importancia del secretario de acta, ¿no? Es una función bien importante que hoy en día, si te das cuenta, su función es ser un apoyo ya sea del presidente del directorio o moderador de cómo ha ido evolucionando. Antes no existía eso. Y ahora con el uso de la tecnología ya no tiene que estar ocupado en la coma y qué cosa dijo quién. Es lo que yo he visto. Yo creo que el uso de la tecnología no solamente hace que se acerquen las personas, que sea más dinámica, pierde sí esos comentarios, mientras que a veces uno está hablando, hay directores que comentan sobre algo, eso ya no se da, porque Conversaciones de a dos, de sí. a dos, que eso es bueno porque le da orden al directorio, a veces la conversación se abre, ¿no? En los directorios, pero por algo uno tiene
en la agenda del directorio coffee breaks, ¿no? Espacio justamente para darle pausa y también el moderador, en este caso el presidente, debería de ver cuando el tema se va de las manos o se pasa del horario en la agenda. Muchas veces pasa porque el directorio es 4 horas y termina siendo 5 o 6 y son temas todos urgentes. Y ahí convocar a una nueva sesión tiene la ventaja que lo puede hacer, como has mencionado, al día siguiente por Zoom, para tocar esas 2 horas extra que se requerían, ¿no? Claro, y bueno, como decía Marco Antonio, también es importante trabajar mucho primero antes, ¿no? En lo que se va a ver, en el formato, en la carpeta, en el estándar, los KPIs. Es una semaforización mejor, todavía enhorabuena, con una explicación en una segunda lámina. Y por otro lado, el manejo de la agenda, ¿no? El manejo de los puntos de siempre, los clásicos, y estos otros puntos que son estratégicos o proyectos o iniciativas de la alta dirección, ¿no? Qué buenos acuerdos, o sea, es decir, porque a veces está la tecnología y la herramienta, pero si una buena organización no te sirve de mucho, ¿no? ¿Qué buenas prácticas o acuerdos eh, crees que son relevantes para un buen manejo del tiempo, ¿no? Del aprovechamiento del tiempo y sobre todo para escribir lo que sea pertinente, ¿no? Porque se transcribe a veces un acuerdo que tiene una votación, pero a veces hay opiniones, ¿no? Hablábamos hace un rato de los hilos o pendientes entre un directorio y otro, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas reglas mínimas para tener una nueva minuta o acuerdo o acta, digamos, ¿no? Que lo que más relevante. Mira, ya que nos enfocamos en el tema de tecnología, yo he visto distintas plataformas para el trabajo de los directores. He trabajado básicamente varias veces con una de ellas de- y desde hace 8 años que salí de EY en tema de directores y ahora la versión de hoy día es muchísimo mejor que la versión que existía hace 8 años, que te permite cubrir varias cosas. Primero usarla como un repositorio y decir, ahí está toda la información y no tienes que andar enviando por correo. Porque me ha pasado alguna gente que te dice, no, no me ha llegado. Entonces, y no le puedes decir, oye, la verdad es que sí te ha llegado, ¿no? O sea, entonces, el repositorio llega de todas maneras y tú tienes un acceso y puedes, accesarlo desde cualquier parte. Está en la En nube la nube es un drive. con tus credenciales. Nos permitía, en algunos casos, cuando yo era el presidente, saber cuándo había llegado, cuánto lo habían visto, cuánto tiempo habían visto cada una de la Ujú. información que está ahí incluida y tenía para dejar comentarios, cosas que también quedaban en esa plataforma. Entonces, la seguridad de la información es que la información seguía ahí, en ese repositorio. Y en el día del directorio, tú podías seguir las presentaciones, pero abrías en tu iPad, no tenía una tablet, donde estaba en ese repositorio no solo la información de este directorio, sino estaba la información de los directorios anteriores, los comités, y toda la información estaba ahí. Entonces, si tú querías hacer referencia a que esto lo vimos la vez pasada o hace 3 directorios y a ver qué se dijo sobre esto, puedes, no tienes que agarrar y preguntar, oye, ¿qué se dijo? No sé, sino lo tienes ahí. Vas navegando y dices, oye, entras a las redes, todo ordenado, y ves si efectivamente lo que están diciendo, o sea, tienes toda la historia de la compañía Mm. a la mano. De tal manera que sí, no puedes decir, oye, revisemos tal o cual decisión, porque algunas veces de pronto, ¿y qué dijimos en el acta de la reunión de hace 2 años cuando tocamos este tema? Bueno, tenemos que parar porque no hay forma Y de que me pierdes en el diga, tiempo y pues, a ya, buscar. lo busquemos y la respuesta a veces es clásica, lo vemos en la siguiente sesión, Ujú. ¿no? O la siguiente sesión la tenemos. Mm. Como dice Mm. Emilio, o sea, el seguimiento de las cosas que quedan en la siguiente sesión, Mm. tú puedes apuntar ahí y eso queda para todos. O sea, y yo he visto, son muy potentes, pero a veces sientes que es como tener el más moderno smartphone, pero tú lo usas Bueno. para WhatsApp y para llamadas Mm. telefónicas. Mm. Y para dos cosas más. Oye, pero ese tiene una potencia para que ser usado en 20.000 cosas y usamos una cantidad. Me pasa con estos, a mí me gusta navegar un poco por esto y ver qué se puede hacer. Y la verdad que te quedas impresionado de todas las cosas que se pueden hacer y cómo puedes utilizar esas herramientas,
pero hay que tomar un poco lo que dijo Pilar. Normalmente los directores son los menos adaptados al tema tecnológico por tema generacional. No somos, Sí, no somos la mayoría nativos Mm, digitales, o sea, somos mm, adopters, o sea, tarde o temprano hemos sido adopters, pero no es lo mismo. Pero yo sí creo que ayudan un montón para el manejo en temas de la seguridad, el envío de la información a tiempo, el seguimiento de quienes están haciendo la información, porque tú ya sabes, y eso va a ser después para la evaluación que puedes hacer los directores, si hay un director que simplemente ni lo abre, mm, claro. o lo abre cuando está en la reunión, y cuánto tiempo miró tal o cual cosa, si descargó o no, todo eso se sabe, deja, oye, a alguna gente pues no le gusta, ¿no? Suena como que, oye, tienes el Big Brother, mm, mm, Claro. detrás. Pero es un tema de que la tecnología te ayuda un montón, pero la tecnología también tiene sus riesgos y lo que es tu intrusión al decir, oye, no me vas a decir que yo no reviso porque yo soy muy rápido en leer y yo lo leo en mm, 5 minutos y hay otro que lo lee en 2 horas y no es que depende pues qué tipo de preguntas vas a hacer en la reunión para saber si es porque no leíste, porque se te pasó o no vienes preparado. O sea, retroalimenta un montón de cosas. Yo creo que la tecnología cada vez más va a ayudar muchísimo al funcionamiento del directorio y al control del mm. directorio para saber si cada director está haciendo su tarea como se espera que haga, ¿no? Sí, y yo creo que con todo lo que se viene y con lo que ya existe disponible, como la inteligencia artificial generativa, yo sé de gente, digamos, en otros países que, oye, yo tengo, no sé, pues, 4 reuniones que se me han cruzado, voy a una y a 3 mando, entre comillas, a mi avatar y me puede hacer un resumen de las veces que han hablado de mí, se han hablado de cosas relevantes, o hazme un resumen de los correos que me han llegado en el día, fíjate cuáles son relevantes o que me ha dicho mi jefe, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Em, y de hecho, claro, el directorio no tiene por qué entrometerse en el día a día de la organización, pero cada vez va a haber más data y va a ser también más fácil tener, digamos, inferencias, deducciones, ¿no? Y todo en la medida que se pueda analizar más cantidad de data y estas tecnologías evolucionen, ¿no? ¿Cuál creen que va a ser el cambio de acá a unos 10 años, ¿no? ¿Qué se va a ver, ¿no? Ahí, desde el punto de vista de la información que puede tener el directorio, sobre todo agregada, ¿no? Agregada y de calidad, ¿no? Con tantas tecnologías que cada vez se perfeccionan más. ¿Qué nos pueden decir? Bueno, yo creo que ahorita tenemos un montón de posibilidades, pero creo que al final va a ser un poco la capacidad de poder seleccionar qué información es la que los directores Mm, deben prestar atención. Entonces, nuevamente regreso al punto que aumentaba José Miguel al inicio, ¿no? El foco. ¿Dónde está mi foco? Cada mm, vez el tiempo va a ser más limitado, cada vez el tiempo que podemos dedicar a algo, tenemos que hacerlo de la manera más eficiente posible. Entonces creo que hacia donde va a ir es justamente a tener más apoyo en temas de tecnología para poder sintetizar la información. Algunos realmente han escuchado que en algunos directorios ya hay robots, ¿no? No tienen voto, pero sí tienen voz. Justamente proporcionan de repente toda esa analítica de datos que hay. Por ejemplo, está sucediendo un evento, ¿no? Un evento de repente similar a una pandemia. En ese momento, de manera instantánea, ¿cómo mm, recolectar toda esa información y brindar? Entonces, el cerebro humano tiene una capacidad, estamos comenzando a descubrir todas sus capacidades e ir mm, desarrollándolas, pero la tecnología va a permitir justamente poder tener más rápido. ¿Para qué? Porque va a ser muy importante y creo que por ahí es donde considero que podría ayudarnos a evitar los blind spots, los puntos ciegos. Con tanta información podemos perder de vista. mm, Casos de muchas empresas que de repente vieron la tecnología pasar y no la aprovecharon porque se quedaron en su paradigma anterior. Creo que la tecnología y el futuro va a permitir justamente tener toda esta información para poder evitar blind spots y más bien tener este foco estratégico y en lo que agrega valor al negocio. También la tecnología va a ir por el lado en el cual, ¿cómo podemos aprovecharla? mm, Porque hemos hablado bastante de la responsabilidad, digamos, del monitoreo, la supervisión, donde ya las empresas vienen utilizando en los directorios las tecnologías. Pero está el otro lado de esta visión estratégica donde justamente la inteligencia artificial generativa podemos ver cómo podría de repente ayudar a mejorar, digamos, el servicio, la experiencia para el usuario de nuestro negocio,
cómo podría agregar valor en optimizar nuestra cadena de valor, decidir dónde vamos a competir inclusive. Entonces creo que ahí es donde podría haber muchas posibilidades que se abrían. O sea, creo que el futuro es positivo, creo que tenemos que verlo con optimismo, no tenemos que más bien verlo como una amenaza, sino más bien ver qué oportunidades nos puede ofrecer para poder obtener mejor provecho y poder impactar positivamente también en los stakeholders y en el entorno donde estamos desarrollando nuestras operaciones. Claro, todo tiene un rol de gobernanza, bueno, que dicen que debe tener el oído en la tierra, las manos no adentro de la empresa, porque no es un órgano ejecutor, y los ojos en lo relevante, pues, ¿no? ¿Cuál crees que va a ser el rol de la tecnología en eso, sobre todo de acuerdo a cómo avanza y estos saltos tecnológicos que se ven, ¿no? ¿Cómo la ves tú, Emilio? La tecnología, lo que pasa es que yo creo que el rol de los directores va a aumentar, tiene que haber más compromiso. Un director ya no puede estar en más de 3 directores, 4 directores, porque van a tener que estar mucho más especializados en las empresas y las empresas van a requerir más el tiempo de los directores. No solamente por todas estas tecnologías que se vienen, sino que tienen otras funciones, tienes otros comités, como estaba mencionando, tiene comités de auditoría y riesgos, que la empresa se puede estar incendiando y tal vez el director tiene que estar, requiere más compromiso por parte de él y no solamente pues que todo recaiga en un gerente general. El gerente general puede ser muy bueno, pero tiene horarios, no es Superman, ¿no? Y yo sí creo que el rol del directorio va a ser involucrarse más, no va a ser un día al mes, sino van a ser dos. Van a tener que estar en capacitaciones constantemente. Entonces sí es algo muy importante la elección por parte de los accionistas de la composición del directorio. Si quieren que el directorio tenga un vínculo más tecnológico, pues perfiles tecnológicos, hoy en día temas regulatorios, también, aunque lo puedes complementar con inteligencia artificial, ¿no? El rol del abogado está Sí, siendo sí, sí. mermado bastante con todos estos chatbots y la inteligencia artificial, pero definitivamente va a requerir un compromiso mayor por parte de los directores y una dedicación, ¿no? Es como yo lo veo, no se trata solamente de que te llegue una vez al mes la información, la procesas y tal vez en la dinámica del directorio, pues si son 11 directores y son 3 horas, no puedes hablar más de 4 minutos, porque si no abarcaste pues la intervención de los demás. Y al mismo tiempo tú estás representando un grupo de accionistas y quieres hablar más, no te da el tiempo. Entonces tienes que buscar más espacios. Y para buscar más espacios tienes que dar más de tu tiempo, más compromiso. Claro, puede haber bueno, definitivamente un comité de auditoría de riesgos, un comité de gestión de talento, ¿no? Cuidando la gente, el futuro, comité de tecnología, ¿no? Y claro, esas son horas, pues, ¿no? O sea, la idea es involucrarte algo más que una sesión, pues, ¿no? Esa es la idea. Ujú. Ok, bueno, les agradezco sobremanera, ¿no? Pilar, Marco Antonio y Emilio, ¿no? Por esta amena y útil charla, ¿no? Y muchas gracias también a todos quienes nos están escuchando y viendo, ¿no? Muchas gracias.